¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén de la mejor manera posible. Y pues antes que nada agradecerles el esfuerzo que han hecho por entregar los trabajos. Yo sé que tienen bastante trabajo de otras materias y tratar de cumplir con todo pues es un tanto complicado, pero hasta ahora, bueno, las cosas van tratándose bien y esperemos que sigamos así. Sé que es una situación complicada, sé que ya quisiéramos pues regresar a las actividades que teníamos, pero bueno, en la medida que tanto ustedes como nosotros los docentes pues hagamos nuestro trabajo y tratemos de cumplir en función del contexto en el que vivimos, pues vamos a hacerlo bien y pues vamos a tratar de mejorar esta situación, ¿no? Bueno, regresando al objetivo de este video, pues vamos a entrar a lo que es trigonometría como tal. Ya hablamos un poco del teorema de Pitágoras, ya lo vimos inclusive en clase, pero bueno, vamos a ampliar esto y en este video vamos a hablar de lo que son las razones trigonométricas. Es un tema bastante importantísimo porque la base de la trigonometría prácticamente se encuentra en las razones trigonométricas y pues sí me gustaría que le pusieran bastante atención. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que es la trigonometría y a partir de ahí hablamos de las razones trigonométricas. Bueno, la trigonometría como rama de las matemáticas pues es bastante extensa, es bastante amplia y es bastante aplicable a muchísimos campos, no solo de las matemáticas, sino de otras ciencias como la física, inclusive en algunos aspectos de química, podría utilizarse en profesiones como la ingeniería, como la arquitectura, etcétera, etcétera. La trigonometría sin duda es una de las ramas de las matemáticas más extensas. Definir a la trigonometría pues sería de manera breve para no alargarnos y explicar el trasfondo que iremos viendo en los siguientes videos. Es la rama de las matemáticas que va a estudiar la relación entre los lados y los ángulos de un triángulo. Ese es el objetivo de la trigonometría. Analizar cómo se construye un triángulo a partir de la relación existente entre lados y ángulos. Si bien en geometría nosotros abordamos algunas características y principios de los triángulos, pues bueno, la trigonometría ya se va a especificar de manera más profunda en el estudio de esta figura geométrica, la cual podemos utilizar en otras figuras geométricas. La base de la trigonometría es el teorema de Pitágoras, que bueno, recordando un poco, el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y esto es muy interesante porque pues el principio básico de la trigonometría está en los triángulos rectángulos, es decir, en este triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, y a partir de él se han construido todos los teoremas y todas las demostraciones para todo lo que abarca la trigonometría en general. Lo siento. Para poder entender esto, pues se tiene el teorema de Pitágoras, donde el lado más grande, que es la hipotenusa, la diagonal, está construida o está formada a partir del tamaño de los catetos, ¿no? Estos catetos son los que forman el ángulo de 90 grados y a partir de esto, pues nosotros podemos obtener distintas relaciones, ¿no? Una de ellas son los lados con los ángulos. Es decir, yo puedo construir un triángulo rectángulo a partir de ciertos ángulos o puedo construirlo a partir de los lados. Recordemos un poco entonces lo que es el teorema de Pitágoras, porque como les comento, es la base de la trigonometría y a partir de ahí vamos a hablar de las razones trigonométricas. Bueno, como ustedes saben, y bueno, algunos de ustedes pues ya lo han visto desde la secundaria, el teorema de Pitágoras es la manera en cómo nosotros podemos calcular el lado más grande, que en este caso le vamos a llamar C, donde C va a ser la hipotenusa, y esta hipotenusa nosotros la vamos a calcular a partir de los lados A y los lados B, que en este caso A y B, que van a ser los catetos, ¿ok? Se les llama catetos porque estos, bueno, van a formar el ángulo de 90 grados, que es el que se encuentra aquí,
y entonces existe una relación de áreas. Esta relación de áreas, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un cuadrado de tamaño o de lado B y este lo coloco de manera perpendicular con otro cuadrado del lado A, yo puedo obtener un cuadrado el cual va a tener un lado C de la siguiente manera. Voy a tomar en cuenta las áreas, que en este caso las áreas, ¿cuáles son? Sabemos que la fórmula del área de un cuadrado es igual a lado por lado, que es lo mismo que lado elevado al cuadrado, y entonces yo puedo obtener C cuadrada, que en este caso sería el área del cuadrado C, que es la hipotenusa, que va a ser igual a, es decir, el área del cuadrado A, más el área del cuadrado B, que es B elevado al cuadrado. Esta fórmula es muy significativa porque es una de las fórmulas fundamentales dentro de las matemáticas, porque prácticamente este es el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y a partir de ahí, nosotros podemos despejar ya sea A o a B, si queremos encontrar un cateto y tenemos la hipotenusa, despejando. Es decir, si yo quiero encontrar a A, lo único que hago es pasar a B del otro lado restando y me quedaría C cuadrada menos B cuadrada. Y si quiero encontrar a B cuadrada, sería pasar a del otro lado y la fórmula sería C cuadrada menos A cuadrada. Estas dos fórmulas a mí me pueden servir para encontrar los catetos, o esta de aquí me puede servir para encontrar la hipotenusa. Para poder aplicar el teorema de Pitágoras nos tienen que dar dos lados del triángulo, ya sea una hipotenusa y un cateto o los dos catetos. Muy bien, una vez que nosotros vimos esta situación, pasemos a lo que son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas, como dice aquí, es la relación aritmética entre los lados de un triángulo y el ángulo que se forma. En este caso es un triángulo rectángulo. Estamos de acuerdo que si yo tengo un determinado tamaño de lados de un triángulo, se generan una cierta cantidad o un cierto valor de ángulo, o viceversa. Si yo tengo dos líneas y las abro un cierto valor, pues la línea que se encuentra enfrente de este lado va a tener un cierto tamaño, tomando en cuenta el principio de los triángulos, que es el siguiente. Yo tengo dos líneas, las cuales tienen una cierta abertura, tienen un cierto ángulo, y dependiendo de esta abertura, la línea de enfrente tendrá un cierto valor. Aquí existe lo que podemos conocer como una razón de proporción. Esta razón de proporción es la que utilizan las razones trigonométricas para poder calcular lo que es los lados o los ángulos. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que de este lado yo tengo a C, yo tengo A y yo tengo a B, que son los lados de mi triángulo rectángulo. Si yo tengo este ángulo de aquí, al cual le voy a llamar A mayúscula, porque es el que está enfrente de este lado, pues el tamaño de este ángulo me puede determinar el tamaño de este lado, tomando en cuenta la razón de proporción. En este caso, si yo tengo este ángulo de aquí, que es B, pues este ángulo B también me puede definir al tamaño del lado B. Y bueno, como la hipotenusa es el lado más grande y el ángulo mide 90 grados, siempre este ángulo C pues me va a definir a este lado que es la hipotenusa. De manera inversa, pues nosotros también podemos encontrar una proporción. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener de este lado a B y A y puedo establecer una razón, que la razón es igual a B entre A, es decir, que tantas veces A es menor o mayor con respecto a B, o también puedo encontrar a A sobre B, que tantas veces es mayor B o menor con respecto de A. Si yo agarro dos lados y establezco una razón aritmética, yo puedo saber cuál es el valor del ángulo que se está generando entre ellos, o inclusive puedo irme hacia otro ángulo tomando en cuenta la diferencia de los ángulos. Entonces, esto es lo que prácticamente son las razones trigonométricas. Es una relación aritmética donde, dependiendo del tamaño de los lados que conforman al triángulo, yo puedo saber qué valor tiene un respectivo ángulo. Por ejemplo, para saber cuánto vale A, puedo encontrar la relación entre B entre C o A entre C, ya va a depender de los lados que forme. O puedo tomar el ángulo en cuestión y puedo tomar
el lado opuesto tomando en cuenta la razón de proporción. Esto es muy interesante porque los matemáticos desde tiempos muy lejanos pues han establecido cuáles son las razones trigonométricas para poder entender a un triángulo rectángulo y esto va a ser la base de la trigonometría. Estas razones trigonométricas, como lo acabamos de mencionar, están en función entonces de los lados y los ángulos de un triángulo. Son 6 razones trigonométricas, pero antes de ello vamos a explicar cómo es que se forman. Nosotros, como lo mencionamos hace rato, tenemos un triángulo donde tengo un lado A y el ángulo opuesto, es el ángulo A. De este lado yo tengo un ángulo B y su lado opuesto va a ser el lado B. Y de este lado tengo a C, que bueno, sabemos que el ángulo de 90 grados va a ser C. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es muy importante tomar en cuenta que para poder obtener una razón trigonométrica, yo tengo que tomar como base alguno de estos dos ángulos con los que voy a trabajar. Para explicar esto, voy a tomar al ángulo A. Entonces, si yo tengo al ángulo A, mis catetos van a tener un cierto nombre en función de su posición con respecto de A. ¿Qué quiere decir? Si nosotros observamos a A, de este lado yo tengo a A, que es el lado opuesto, por lo tanto este A, que es un cateto, nosotros lo vamos a llamar cateto opuesto. Entonces, en este caso, el cateto opuesto siempre va a ser el lado que está de frente al ángulo al que yo estoy analizando. Si yo hubiera analizado a B, entonces mi cateto opuesto, en este caso, hubiera sido B. Ahora, este cateto que es B, que está formando inclusive al ángulo junto con C, al estar al lado del ángulo en cuestión, nosotros lo vamos a llamar el cateto adyacente. Se le llama adyacente por lo que acabo de mencionar, está al lado del ángulo en cuestión con el que estoy trabajando. Y si yo hubiera utilizado entonces AB, A ahora hubiera sido el cateto adyacente. C siempre va a ser la hipotenusa. Es decir, siempre C va a ser la hipotenusa y como es el lado más grande, pues no existe o no va a haber una diferenciación con respecto de los catetos. Esto es muy interesante por lo siguiente. Las 6 funciones, o en este caso razones trigonométricas, porque después las vamos a convertir en funciones, van a estar en función de el cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. ¿Cuáles son estas razones trigonométricas? Bueno, la primera que vamos a tener es la razón seno, y en este caso, como estamos trabajando con A, sería seno de A. La siguiente se va a llamar el coseno de A. La siguiente se va a llamar la tangente de A. Después vamos a tener la cotangente de A. Vamos a tener lo que es la secante de A. Y por último, vamos a tener la cosecante de A. Entonces, yo voy a tener estas 6 razones trigonométricas, las cuales van a estar construidas a partir de la razón entre estos lados. Bueno, de entrada, ¿cuál va a ser la fórmula del seno de A? La fórmula del seno va a ser, bueno, primero voy a hablar de manera general, sería cateto opuesto, al cual voy a simbolizar como C punto O punto, y esto va a estar dividido entre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa la vamos a abreviar como HIP. Después tenemos al coseno, que el coseno va a ser igual a C punto A punto, que en este caso sería el cateto adyacente, de esta manera lo vamos a abreviar, y va a estar dividido entre la hipotenusa. Si ustedes observan, es una división entre los lados para encontrar los valores. La tangente va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, es decir, C punto O punto entre C punto A punto. La cotangente va a ser igual a C punto A punto entre C punto O punto. Ahorita vamos a hablar de por qué están al revés. La secante va a ser igual a la hipotenusa, que es HIP,
entre el cateto adyacente C punto A punto, y la cosecante va a ser igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto C punto O punto. Todas y cada una de estas fórmulas van a ser muy importantes porque son prácticamente las razones trigonométricas que vamos a trabajar en todo lo que es la trigonometría. Son fórmulas muy sencillas y que inclusive van a estar en la calculadora. Si ustedes observan, bueno, varias de estas están al revés, es decir, si observan a seno, cateto opuesto entre hipotenusa, es al revés que cosecante, que es hipotenusa entre cateto opuesto. Eso se debe a que el seno y la cosecante son funciones inversas, es decir, son funciones que van a estar relacionadas, pero cada una de ellas pues está de manera al revés, y posteriormente en las funciones trigonométricas veremos cuál es el resultado de esto. En este caso el coseno y la secante también son funciones inversas, y la tangente y la cotangente son funciones inversas. Esto va a ser muy interesante también porque cuando veamos identidades trigonométricas nos daremos cuenta que esta relación puede hacer que igualemos expresiones de tipo trigonométrica. Pero bueno, regresando a lo que nos concierne, que son las razones. Ya tenemos nosotros las fórmulas aquí de las razones trigonométricas. Ahora, si nosotros sustituyéramos esto por las letras que nosotros tenemos aquí de A, B y C, que son nuestras variables en este caso, ¿cómo quedarían las razones? En este caso, el seno, que lo abreviamos como seno de A, que va a ser igual. Sabemos que el cateto opuesto es A, sabemos que la hipotenusa es C, sería igual a A entre C. Después, el coseno de ¿a qué sería igual? Sabemos nosotros que el cateto adyacente es B, y entonces sería B entre C, porque C es la hipotenusa. Después tenemos la tangente de A, que sería cateto opuesto, que es A, entre cateto adyacente, que es B, sería A sobre B. Y la cotangente de A sería lo contrario, es decir, sería el cateto adyacente, que es B, entre el cateto opuesto, que es A. Y después tenemos la secante de A, que sería igual a la hipotenusa, que es C, entre el cateto adyacente, que en este caso es B, y la cosecante de A, que sería igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto, que es A. Si ustedes observan, esto que acabamos de hacer lo podemos realizar de la misma manera, pero poniendo números. Y entonces, cada una de estas razones trigonométricas me permite encontrar al ángulo A, tomando en cuenta las razones numéricas que hay entre los lados del triángulo rectángulo. Podemos hacer lo mismo con B, pero recordemos que si tomamos a B, entonces este sería el cateto opuesto, este sería el adyacente, y las fórmulas serían de manera al revés. Esto va a ser muy importante porque cuando saquemos el valor de los ángulos, debemos de tomar en cuenta este principio. Vamos a hacer un ejemplo de manera numérica para poder explicar cómo obtener las razones trigonométricas. Es muy sencilla esta parte porque esto nos va a servir para poder identificar a los lados del triángulo rectángulo en función de los ángulos. Vamos a suponer que tenemos aquí un triángulo donde ahora vamos a tomar como referencia este ángulo al que vamos a analizar, al cual le vamos a llamar B. Por lo tanto, B está de este lado tenemos a y de este lado tenemos a C. Vamos a decir que el lado A vale 3 centímetros, que el lado B vale 4 centímetros, y si nosotros aplicamos el teorema de Pitágoras, que es C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada, nosotros podemos obtener el valor de C, que sería igual a lo siguiente. A cuadrada sería 3 al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. C cuadrada es igual, 3 al cuadrado es 9, recuerden que es 3 por 3, 4 al cuadrado es 16, esto da un total de 9 más 16 es 25, y C cuadrada es igual a 25, pero nosotros tenemos que despejar a C, por lo tanto esto que está como potencia lo pasamos como raíz cuadrada, y esto sería la raíz de 25, y C sería igual a 5 centímetros. Entonces, nosotros tenemos los valores, los cuales pues ya completan mi triángulo rectángulo, que sería A vale 3 centímetros, B es igual a 4 centímetros,
y C es igual a 5 centímetros. Esto que hice aquí no forzosamente tiene que venir en un ejercicio de triángulos rectángulos. Pueden venir ya los valores de los tres lados, pero en caso de que no venga, pues podemos recurrir al teorema de Pitágoras. Y entonces a mí me piden que encuentre las razones trigonométricas para el ángulo B. Bueno, entonces tenemos que identificar primero qué catetos son A y B con respecto de B. Recordemos que entonces, si yo estoy de este lado, mi lado que está enfrente de B sería el cateto opuesto. Por lo tanto, mi cateto opuesto sería B, que esto sería igual a 4 centímetros. A, como está al lado del ángulo B, entonces sería mi cateto adyacente, que sería A, y sería igual a 3 centímetros. Y recordemos que la hipotenusa siempre va a ser el lado más grande, que en este caso sería C, y es igual a 5 centímetros. Entonces, una vez que nosotros ya identificamos esto, pues pasamos a las razones trigonométricas. En este caso yo pondría seno de B, que seno de B, la fórmula recordemos es cateto opuesto entre hipotenusa, y nada más sustituiría los valores. Cateto opuesto es 4 y los sustituyo aquí, y la hipotenusa es 5, por lo tanto el seno de B sería 4/5. Después, el coseno de B, ¿a qué sería igual? Es cateto adyacente entre la hipotenusa, y el cateto adyacente en este caso es 3, y la hipotenusa pues es 5, y entonces sería igual a 3/5. La tangente de B es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, y esto a qué sería igual, cateto opuesto es 4 y el cateto adyacente es 3, por lo tanto sería igual a 4/3. Después la cotangente de B, que sería igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto, y esto a qué sería igual, ahora el cateto adyacente es 3 y el cateto opuesto es 4, entonces sería equivalente a 3/4. De este lado colocamos a la secante de B es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente, y la hipotenusa es de 5 y el cateto adyacente es de 3, serían 5/3, y finalmente la cosecante de B sería igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto, y esto sería igual a 5/4, 5 que es la hipotenusa y 4 que es el cateto opuesto. Si ustedes observan entonces, pues obtuvimos el valor de cada una de las razones trigonométricas, que esto va a ser muy interesante por lo siguiente. Esta división que yo tendré aquí, que me va a dar un número decimal, me va a permitir que yo establezca un criterio para saber cuánto vale este ángulo de aquí. Lo mismo va a suceder con esto y me permite encontrar este valor, y así sucesivamente con cada una. Más adelante nos daremos cuenta que determinados ángulos, en función de valores fijos, pues yo puedo saber cuánto vale el seno de B, el coseno de B, etcétera, etcétera, y todos esos datos se encuentran en una calculadora. Lo importante de esto es que pudimos observar que si yo tengo un triángulo, ¿cuál va a ser mi primer paso? Identificar quiénes son mis catetos opuestos, mi cateto adyacente y mi hipotenusa, y a partir de ahí, dependiendo de la función trigonométrica que me pidan, pues yo puedo encontrar esa razón. Perdón, había mencionado función, todavía no estamos en ese punto. Puedo encontrar esta determinada razón. Es que hemos visto cómo se lleva a cabo la obtención de las razones. Bueno, les voy a pedir que realicen estos ejercicios. Los ejercicios consisten en encontrar quiénes son los catetos opuesto, adyacente, hipotenusa, y los valores de las razones trigonométricas que se piden a continuación. Si ustedes observan, son 4 ejercicios, donde en algunos casos les estoy poniendo nada más 2 lados, y el tercero lo tienen que encontrar por teorema de Pitágoras. En este caso yo tengo un cateto que no tengo, pues hay que despejar la fórmula. En este número 2, pues tengo que encontrar a C, que sería el teorema de Pitágoras. Acá en el 3 igual tengo un cateto que no tengo, y hay que encontrarlo por medio del teorema. Y en el 4 les estoy dando los 3 lados y solamente hay que encontrar las razones. En el caso del primer ejercicio hay que encontrar las 6 razones que explicamos. En el segundo hay que encontrar 3 únicamente.
en el tercero hay que encontrar 3 también, y en el cuarto hay que encontrar la 6. Igual, tienen que hacer su apunte de lo que acabamos de ver, y como complemento para poder enviar la evidencia, pues tienen que realizar los ejercicios. Las razones trigonométricas es un tema bastante importante para poder entender lo que es la trigonometría en sí. Si nosotros podemos identificar qué es el cateto opuesto, el cateto adyacente, la hipotenusa y encontrar los valores de las razones trigonométricas, prácticamente estamos entendiendo la base primordial de la trigonometría. Este video hasta aquí llegaría y posteriormente vamos a hablar de la obtención de los valores de las razones y ejercicios de aplicación donde éstas se involucran. Por mi parte sería todo y nos vemos hasta la próxima.